Bueno, el tema de los salarios, en el fondo, es un tema siempre doméstico, no es realmente un tema internacional, porque el tema de los salarios está vinculado a la economía y a las realidades económicas de un país. Entonces, es un tema complejo porque, digamos, la economía estadounidense es una economía que se ha transformado de haber sido, digamos, a mediados del siglo pasado en una economía que era una potencia manufacturera, se ha convertido, y eso se ha ido moviendo, esa manufactura se ha ido moviendo a los países en desarrollo o emergentes, y se ha convertido en una economía de servicios y en una economía de conocimiento. Y por lo tanto sus salarios, los salarios respecto de cualquiera de estos tres grandes sectores, son diferentes. En el propio Estados Unidos o en el propio Canadá, los salarios de aquellos que participan en la economía manufacturera o de producción o de transformación no son los mismos de aquellos que están en el sector de los servicios o aquellos que están en el sector del conocimiento, en la industria de la alta tecnología o de la inteligencia artificial o de la robótica, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de los salarios es ciertamente un tema sensible para México, pero que yo creo, y no puedo hablar por la Cámara, yo personalmente creo que es muy difícil que se pueda resolver dentro del tratado, porque es un tema intrínsecamente interno, doméstico, en donde las variables que mueven los salarios son las variables que los países, conforme a sus propias políticas económicas, deciden privilegiar. Por ejemplo, hay países como Venezuela que suben el salario mínimo por decreto, y México podría hacer lo propio, pero desde hace muchos años tiene una comisión de salarios mínimos que ahora se está transformando, en donde los distintos agentes económicos, o sea, los sindicatos que representan a los trabajadores, el gobierno y el sector privado, participan para determinar cuál es el salario que debe percibir un trabajador. Lo podríamos hacer por decreto y podríamos asumir en el tratado la obligación de subir 10 múltiplos el salario mínimo, ¿no? Entonces, que en vez de que sea 80, que es más o menos lo que es el salario último modificado, que sea 800 pesos. Eso sería subirlo por decreto, sea porque lo decretara el presidente o porque derivara de un compromiso internacional. Pero en ambos casos sería artificioso. El aumento del salario mínimo en los países juiciosos está y debe estar vinculado a la realidad del sector en el que se mueve. Y aquí en México hay un salario que es un rasero común, aunque hay zonas donde hay salarios diferentes, por ejemplo, no es el mismo el salario en la frontera, y se han ido ya agrupando incluso zonas económicas, porque antes había más. Pero en general, digamos, el salario es, insisto, el reflejo de la economía en la que se mueve. En México lo que hemos hecho es un rasero común, pero normalmente debe corresponder a la realidad de la economía en la que se mueve y a la productividad vinculada a ese trabajo. Por ejemplo, hablando de la minería paga salarios más altos que los que paga la industria automotriz a sus trabajadores. La minería paga mejores salarios que lo que paga la industria de autopartes. Normalmente uno pensaría que la que paga mejores salarios es, por ejemplo, la industria electrónica o la industria automotriz. Estoy hablando de trabajadores. Claro que es una industria muy robotizada. No importa, nosotros pagamos, en un peer-to-peer comparison, pagamos mejores salarios que otros sectores. Pero en general lo que se puede decir es que los salarios que están vinculados a la cadena de exportación pagan mejores salarios que los salarios que están vinculados solo al mercado interno. Y sin duda es un tema pendiente que hay que abordar. Ha habido muchas voces que han dicho que el tema de los salarios es un tema que no puede ya seguirse postergando
y que es un gran lastre para el propio desarrollo del país. Y ha habido varios actores económicos que han propuesto que el salario debe revisarse, el salario mínimo, y que incluso deben hacerse planteamientos para poder diferenciar salarios mínimos en función de ciertos sectores. Trataría de ponerlo de esta manera como un resumen. Es un tema muy sensible para México, sí, pero también para Estados Unidos y para Canadá, para los distintos stakeholders de esos países. Yo a nivel personal, porque no puedo hablar por la Cámara, porque no hemos adoptado una posición, digamos, camaral, lo que yo puedo decir es que es un tema de naturaleza interna que no se va a resolver por decreto, no se va a resolver porque el presidente dicte un decreto y suba 3 veces el salario mínimo, porque entonces ¿quién lo va a pagar? Y se van a reventar a las empresas. Tiene que corresponder a una realidad económica, tiene que estar vinculado a las realidades de los sectores en los que se mueve. Y sí hay una explicación de por qué los salarios en Canadá o en Estados Unidos son más altos que los que son en México. Hay una explicación. Y básicamente ahí hay una mayor incidencia de la economía y de los sectores del conocimiento y del servicio que lo que hay en México, ¿no? Entonces, no sé cuál va a ser el resultado final, pero no hay una varita mágica, en mi opinión, para resolver este tema. Jurídicamente la pregunta está resuelta con el artículo 2205, porque lo que dice ese artículo es que si uno de los 3 países denuncia o termina el tratado sigue en vigor para los otros 2. Entonces es una hipótesis que está prevista. Eso significaría que si Estados Unidos en ese sándwich hipotético se sale, pues nos quedamos sin jamón, pero tenemos entre nosotros 2 todavía la existencia del tratado. Y entre nosotros 2 podríamos hacer nuestro propio Telcán 2.0. Es decir, yo no me imagino a México y Canadá, por el hecho de que Estados Unidos intente denunciar el tratado, rompiendo entre ellos el tratado también. De ninguna forma. Estados Unidos lo puede hacer a través de su jefe de Estado, pero eso no significa que jurídicamente vaya a prevalecer respecto del órgano que en Estados Unidos, de acuerdo con la Constitución, es el que tiene la facultad original en materia comercial, que es el Congreso. Entonces, aún ahí, hipotéticamente, nadie puede parar al presidente de Estados Unidos si decide mandar una carta a sus contrapartes, como lo ordena el tratado, y notificarles que está procediendo a denunciar o terminar el acuerdo. Y por lo tanto pasará el plazo que prevé el acuerdo para que se materialice esa terminación. Eso nadie lo puede parar, es como sacar pasta de dientes de un tubo. Lo que sucedería en ese momento es que a nivel interno en Estados Unidos empezaría seguramente un proceso muy complejo de disputa constitucional sobre si efectivamente el presidente puede o no, por mucho que lo quiera, y por mucho que tenga delegada una autoridad que termina el año que entra, y es la mejor confirmación de que la facultad original le corresponde al Congreso. Por mucho que quiera terminar y denunciar el acuerdo, eso no significa que eso acabaría finalmente sucediendo. Si seguimos en el terreno hipotético, yo me imagino en esa situación extrema del presidente mandando una carta a México y a Canadá diciéndoles: no nos pusimos de acuerdo, no aceptan mis propuestas, termino el acuerdo y ya se los había dicho. Eso lo puede hacer, esa carta nadie la va a parar. Yo no veo que esa denuncia o esa terminación del acuerdo pudiera prevalecer al final del día. Yo creo que lo que acabaría sucediendo es que lo lograrían parar los agentes políticos, que son los que tienen la facultad original, en tribunales y lograrían evitar que se materializara esa denuncia. Pero ese es un tema que no nos corresponde a nosotros. La pregunta era: ¿qué pasa entre nosotros? Sostengo que entre México y Canadá el acuerdo seguiría en vigor, y sostengo que ambos países son suficientemente sensibles e inteligentes para
no solo mantener el acuerdo, sino tratar de modernizarlo. Y además, no necesitamos el acuerdo para seguir fortaleciendo nuestra relación. El acuerdo es una plataforma que ha demostrado que es el mejor potenciador de nuestra relación. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel bilateral sin acuerdo, con o sin acuerdo. El acuerdo lo que da es siempre una especie de paraguas, de gran, digamos, techo protector, y será interesante que cualquier cosa que haga tenga esa cobertura. Pero es una relación que no por el hecho de que Estados Unidos, por lo menos formalmente, intentara terminar, se va a acabar en absoluto. Y no solo eso, en otros foros, ambos países tendrían necesariamente, como ya lo están haciendo, que seguir profundizando sus relaciones, no solo entre ellos, sino con otros socios. Sería absolutamente necesario. Sería absolutamente necesario. Entonces, el TPP, sin Estados Unidos, el que se llama el TPP-11, es algo que se está todavía explorando con seriedad, el Acuerdo del Pacífico, y luego los esfuerzos bilaterales de cada país. Apenas acaba de entrar en vigor entre la Unión Europea y Canadá, el que se considera el acuerdo de libre comercio más moderno, o sea, de nueva generación en el mundo. Ese, para Canadá, será espléndido. México está en un proceso de renegociar, que también me tocó participar en esa negociación, desde sus inicios, es decir, desde la preparación, cuando estuve yo basado en Bruselas, entre la Unión Europea y México. México está haciendo lo propio. México está tocando la puerta y está en plena negociación con Argentina y con Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, el resumen sería una terminación potencial del acuerdo por parte de Estados Unidos no demeritaría ni debilitaría la relación con Canadá, entre México y Canadá, de ninguna forma, al contrario, y lo que haría sería simplemente, digamos, justificar y darle más fuerza a la necesidad de buscar otras opciones.